Hola, antes que nada, mandarles un cordial saludo y comentarles que hoy tendremos nuestro taller con padres del mes de junio, el cual lleva por nombre Comunicándonos en Comunidad Discriminación. La discriminación. Hablaremos sobre la discriminación definida como una práctica que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio injusto a otra persona o grupo. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en su artículo primero, dice: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La educación inclusiva. Cuando hablamos de una educación inclusiva, se piensa que solo se debe identificar lo diferente. Sin embargo, cada uno de nosotros somos diferentes entre sí. Hay algo que nos hace iguales y se llama derechos humanos. Estos derechos son iguales para todos y conocerlos nos permite identificar que todos los seres humanos tenemos derechos y obligaciones que regulan nuestro actuar en sociedad y en la medida en la que nos valoremos y aceptemos con capacidades y debilidades, estaremos caminando hacia una sociedad más inclusiva. Entorno escolar. En el entorno escolar se vive el respeto, la tolerancia y la ayuda mutua. Se puede reflexionar sobre esta relación para identificarla como un acto social que le permite a un grupo valorar a cada uno de sus miembros a partir de lo que son, pero sobre todo apoyándolos a trabajar para que se reconozcan como personas valiosas e importantes para la comunidad. El objetivo es desarrollar estrategias y acciones que permitan avanzar todos juntos, con nuestras diferencias a través de una educación para la ciudadanía. ¿Qué es la discriminación? Como se ha mencionado, la discriminación es el acto de hacer una distinción. Es un acto de abuso e injusticia que viola el derecho de la igualdad de oportunidades. La discriminación como tal no es tolerada en ninguna sociedad y no debería existir. Actualmente es parte de nuestra vida cotidiana y está marcada desde nuestras estructuras sociales, políticas, económicas, jurídicas y culturales. Se presenta de una manera muy común que en ocasiones pasa por desapercibida. De acuerdo con el reporte sobre la discriminación en México 2012 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, los términos de desigualdad, de trato y de discriminación son sinónimos y estos actos discriminatorios se pueden observar cuando los mejores empleos del país excluyen a las mujeres y los jóvenes, o cuando 4 de cada 10 indígenas mexicanos no tienen acceso al sistema de salud, o cuando 9.9 de cada 10 trabajadoras del hogar no cuentan con ninguna prestación formal. También cuando 7 millones de personas no poseen acta de nacimiento, o cuando 8 de cada 10 habitantes no tienen acceso al sistema bancario. También cuando hay desnutrición en las comunidades menores a 5,000 habitantes. Cuando 7 de cada 10 estudiantes de 15 años están reprobados en matemáticas, escritura y ciencias. Cuando las cárceles están pobladas por jóvenes de 18 a 30 años de escasos recursos y bajos niveles de educación. También cuando en los medios electrónicos de comunicación solo unos pocos pueden expresarse con libertad. Una causa fundamental de la discriminación es la apariencia. Somos una sociedad profundamente clasista. Esto quiere decir diferencia de clases sociales y que además refuerza todo este tipo de estereotipos. Es un problema serio porque tiene que ver con la educación y también con la no aceptación de las diferencias.
Si se fijan aquí, se tiene que ver con la educación. Hay que enseñar a nuestros hijos a no ser clasistas. Toda la educación inicia en casa y después en la escuela. En la encuesta nacional de discriminación, más de la mitad de la población encuestada considera que no se justifica darle empleo a alguien con discapacidad cuando hay personas sin discapacidad sin empleo. Aquí se ve claramente el efecto real de lo que sufren las personas con discapacidad. Hay lugares donde el tema se le ha dado más importancia y se han tratado de enfrentar a nivel legislativo. Por ejemplo, no todas las constituciones de todas las entidades federativas contienen una mención a la discriminación. Parece que solo son 23 entidades. Clasismo y racismo en México se mezclan. Por ejemplo, más blanco, más rico, más pobre, más moreno. Es una sociedad en donde, por un lado, enaltecemos nuestros orígenes, la historia, nuestras raíces indígenas, pero al momento de convivir con la población indígena, en el cotidiano, ya no nos gusta tanto. Por otro lado, tenemos que la maternidad también es discriminada. Por ejemplo, también la discriminación hacia las mujeres en México, la maternidad es algo que exaltamos, que es muy valorado. Pero cuando las mujeres exigen su derecho a la maternidad en el ámbito laboral, son despedidas y segregadas. Problema social. El problema de la discriminación no es un problema del gobierno o de los estados, es un problema de la sociedad, es decir, de todos nosotros, donde tenemos que vernos a partir de las diferencias como iguales. ¿Cómo se puede contrarrestar? Cuando hablamos de combatir los factores culturales, hablamos de cómo contrarrestar todos aquellos estigmas, prejuicios, la normalización, todo lo que tiene que ver con los factores de poder está relacionado con impunidad o la poca o nula sanción que hay ante un acto de discriminación. Pero si es el Estado quien tiene que impulsar cosas, más allá de las sanciones, se tiene que impulsar más temas de política pública. Por su lado, la CNDH. El objetivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como las instituciones, es la protección. Ese es el objetivo de la CNDH. La protección, la observancia, la promoción, estudio y difusión de los derechos humanos, en este sentido desde la Comisión y de los programas que se tienen para la atención de diversos grupos y sobre lo que tiene que ver con derechos humanos. El autoconocimiento. Podemos evitar la discriminación partiendo de nosotros mismos. Si cada persona se conoce, sabe lo que puede hacer con mayor o menor facilidad y acepta sus defectos y virtudes, puede aceptar a los demás tal cual son. Por ejemplo, la autoestima es la capacidad que tiene una persona para valorarse, respetarse y aceptarse a sí misma tal y como es. En otras palabras, también puede definirse como el conjunto de actitudes y pensamientos que tiene una persona sobre sí mismo. Si esos pensamientos y sentimientos son positivos, tendremos a una persona con autoestima alta y equilibrada. Si por el contrario suelen ser de tipo negativo, la persona tendrá una autoestima baja. Por ejemplo, hay personas que constantemente tratan de demostrar que son fuertes, que no tienen mucho miedo, que no les importa lo que opinan los demás. Se muestran como muy atrevidas. Estas personas probablemente tienen en realidad una baja autoestima y tratan así de ocultarlo. Por otro lado, tenemos las etiquetas, una práctica cotidiana que se lleva a cabo de forma común y es considerado por las personas como una situación normal. Es el uso de etiquetas, apodos o sobrenombres para hacer referencia a las personas por alguna característica en particular que las distingue de los demás. Esto nos quiere decir que muchas veces iniciamos nosotros no con la intención de discriminar, pero podemos crear que en el futuro discriminen a nuestros hijos y esto se vuelve una realidad. Por ejemplo, hay familias que tienen a un hijo que es bajito y le dicen el chaparro y toda la vida se escucha el chaparro y ya después en la escuela también lo llaman por el chaparro. Entonces ese es uno de muchos apodos o muchas etiquetas que se le da a la gente.
nos dice que las etiquetas o apodos pueden afectar el desempeño de la persona al grado de provocar una profecía autocumplida. Es decir, que en muchas ocasiones tiene su origen en la crianza y educación que nos dan nuestros padres. Por otro lado está el apodo, el cual es un sobrenombre y a veces los sobrenombres comienzan en la familia. Es un modo de diferenciar, singularizar a alguien del grupo y es muy común que en los grupos de amigos, de niños, de adolescentes, un rasgo particulariza a alguien, eso provoca el sobrenombre. Por otro lado, como les decía, está la etiqueta. Es una inscripción de una persona, puede ser negativa, una marca que se convierte en un lastre o algo muy pesado, por ejemplo, alguien que siempre tiene que ser exitoso y tiene que cumplir las expectativas. Las conductas autodestructivas. A lo largo de la vida, las personas incurrimos en conductas que, si bien en un principio nos dan satisfacción inmediata, después nos dan terribles dolores de cabeza. Podría decirse que muchos vivimos entre el placer y el sufrimiento. Conducta autodestructiva. Todos tenemos conductas autodestructivas. Cada quien lo maneja de una forma distinta y a diferentes niveles y con diferente intensidad. La conducta autodestructiva es un término que se ha filtrado mucho en nuestro hablar de todos los días y es algo que adjudicamos a las demás personas o a nosotros mismos un poco a la ligera. La autodestrucción se puede estudiar desde distintas maneras. Una de ellas divide en tres este tipo de conductas. La primera se llama conducta autodestructiva primaria y un buen ejemplo es el suicidio o la conducta masoquista, en donde una persona se está haciendo un daño propositivamente. El segundo se le llama el trueque y es una persona que incurre en una conducta que puede llevar cierto autodaño, pero de alguna forma genera un placer, digamos, como la conducta del tabaquismo, en donde asumo que llevo una conducta que lleva un riesgo, pero como me genera placer, yo incurro en este trueque. Y finalmente, la tercera, que se llama estrategias contraproducentes. Son personas que según ellas están haciendo lo correcto, como por ejemplo, ejercitarse, trabajar, y que sin darse cuenta también están incurriendo en una manera de hacerse daño. Hay, hay dos tipos de conductas autoagresivas. Unas que se le llaman conductas directas o otras que se les llama indirectas. Por su lado, la conducta directa es aquella que va a provocar un daño de manera inmediata, es decir, con un golpe, con una quemadura, inmediatamente se va a recibir ese daño. Pero la conducta indirecta, aunque también hay un daño, este se va a presentar o aparecer posteriormente. En esta segunda parte es donde aparecen este tipo de conductas que pueden ser una adicción a una sustancia, a lo mejor tener tendencias a cierto tipo de deportes extremos. Lo que sí es que todos tenemos conductas autodestructivas en diferentes grados. Hay unas socialmente aceptadas y otras que ya van en automutilarse y los trastornos de drogadicción. Las personas con conductas autodestructivas mencionan diferentes razones por las que éstas se provocan. Solución. Una forma que ayuda mucho cotidianamente a evitar conductas autodestructivas es hacer una lista de cuáles son las cosas que sí me discriminación por edad, que sí me molestan. Por ejemplo, si tratamos a una persona injustamente o de un modo menos favorable en comparación con otras personas sobre la base de su edad, ahí estamos ejerciendo un tipo de discriminación. La asertividad. Podemos empezar por la asertividad, que es la habilidad que nos permite expresar libremente nuestras ideas y opiniones, sin agredir a los demás y sin ser agredidos. Es la capacidad de defender nuestros derechos y sentimientos, además de saber decir que no. Debemos desarrollar un estilo asertivo de interacción por medio de la comunicación. Es necesario tener fuerza para dar opiniones y saber defenderse, y al mismo tiempo ser tolerantes para respetar a los demás.
La asertividad va a permitir que consigan sus objetivos sin sentirse incómodos y sin hacer sentir incómodos a las demás personas, sin dejarse manipular y sin manipular a los demás. Si una persona es asertiva ante una situación y otra persona le corresponde, se da una buena relación comunicativa. Sin embargo, si uno de los dos se comporta de manera grosera, alguno de los dos puede reaccionar de forma violenta y puede agredir al otro. Para lograr un mundo más completo, necesitamos de las opiniones y la participación de todos. Siempre será mejor integrar a las personas en lugar de lastimarlas, aislarlas y quitarles oportunidades. Ahora sí iniciamos con los tipos de discriminación. Como les mencionaba un poquito atrás, porque se me mezcló un poquito, la verdad, la información. Ahí ya estábamos metiendo la discriminación por edad. Eso iba en esta parte. Nos dice que los tipos de discriminación, cualquier persona puede ser discriminada. Esta práctica surge por diversas razones, como edad, género, apariencia física, condición social, discapacidad, orientación sexual u origen étnico, entre otros. Iniciamos por la discriminación por edad. Consiste en tratar a alguien injustamente, basándose en la edad de la persona. Si tratamos a una persona injustamente o de un modo menos favorable en comparación con otras personas sobre la base de su edad, entonces estamos ejerciendo la discriminación por edad. Las personas de la tercera edad sufren con más frecuencia este tipo de discriminación al pedir un empleo, ya que por ser grandes de edad no se les contrata. Por otro lado, tenemos la discriminación por género. La discriminación por género se da cuando gente de cualquier género es tratada injustamente dentro de una sociedad a causa de su género. Esta es la idea general, pero en la práctica se refiere esencialmente a la discriminación de la mujer en la sociedad. La discriminación por apariencia física es aquella en la que la persona se le rechaza no solo por su color de piel, sino por su complexión, estatura, salud, desde aspectos con los que nacemos como rasgos faciales o corporales, hasta otras variables como cicatrices, tatuajes, perforaciones, alguna enfermedad o hasta la forma de vestir. Por otro lado, tenemos la discriminación por condición social. Este tipo de discriminación se presenta en quienes pertenecen a un grupo social diferente, pobre, clase media, media alta o rico, o bien que simplemente se encuentra en niveles más bajos o puestos inferiores en el trabajo. También se es una persona de gustos diferentes o que pueda pertenecer a un determinado tipo de cultura o grupo. La mayoría de las personas que son discriminadas pertenecen a los grupos sociales más pobres y vulnerables o marginales. Por otro lado, tenemos la discriminación por discapacidad. Se presenta cuando se excluye a una persona por alguna deficiencia física, intelectual o sensorial, que a largo plazo afecta la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. Es decir, que se le discrimine porque le falte un brazo, use una silla de ruedas o tenga una deficiencia intelectual. También tenemos la discriminación por orientación sexual. Esta se presenta cuando se excluye a una persona por tener gustos de género distinto como el ser lesbianas, gay, bisexual, trans e intersexuales, entre otros. También tenemos la discriminación por origen étnico. La discriminación por origen nacional consiste en tratar a personas de manera no favorable por ser de un país o parte del mundo en particular, por su etnia, conjunto de personas que pertenecen a una misma raza y a una misma comunidad, o por su acento, o porque parecen tener determinados antecedentes étnicos, incluso si no es así. La inclusión. La inclusión es la manera más fácil de poner fin a la discriminación. Todos, sin importar las diferencias, tenemos los mismos derechos.
Este es el camino para acabar con la exclusión, que resulta de las actitudes negativas de las personas y de la falta de reconocimiento de la diversidad. La inclusión es una perspectiva que visualiza positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales. Entendido que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. La inclusión nos ayuda si queremos un mundo donde se representan las diferencias individuales de personas, tomar en cuenta a todas las personas independientemente de sus características sin etiquetas, o ser equitativos, permitiendo la participación de todos y valorando el aporte de cada persona a la sociedad. En conclusión, sin embargo, aunque la inclusión se realiza desde la perspectiva de cada persona, es necesario trabajar colaborativamente para lograr un mejor efecto que ayude a disminuir la discriminación. Para esto debe de existir el apoyo entre iguales, que puede convertirse en una oportunidad de desarrollo. Hay grupos de autoayuda, son espacios de mucha confianza, de mucha solidaridad, donde el anonimato permite la expresión de las emociones, beneficia la posibilidad de ver el ejemplo de otros que lo han hecho bien y por lo tanto confío en que yo puedo hacerlo. No hay críticas y hay una aceptación, hay un respeto, todos son iguales, no hay jerarquías. Esto permite que haya una conciencia común donde todos trabajan para ser responsables y esto implica un proceso de análisis. Hay una red de apoyo. Los grupos de apoyo están liderados por un terapeuta y el grupo de autoayuda, como su nombre lo dice, no es facilitado por alguien en especial. Todos se ayudan mutuamente, personas que comparten alguna necesidad similar. Entonces, por último, pues nada más comentarles de que es importante conocer pues los diferentes temas que hemos venido tratando en el taller con padres para así poder vivir una vida mucho mejor y saber cómo, pues de cierta manera, cómo criar, cómo educar o cómo ayudarnos para criar y educar a nuestros hijos, cómo detectar cuando están incurriendo en algún maltrato, cuando están siendo víctimas de un maltrato o víctimas de bullying o en este caso víctimas de discriminación. Como les decía en el taller anterior, tan grave es como que se lo hagan a nuestro hijo, como que nuestro hijo lo haga. Entonces hay que estar listos de las dos formas, cuidar que nuestro hijo no lo ejerza contra otra persona y cuidar que nuestros hijos y nosotros mismos no lo suframos. Entonces sería todo por el día de hoy. Les mando un cordial saludo.